Tú que has trabajado para publicidad, has trabajado para museos, ¿el proceso es diferente? Producción de contenido visual, pero integrado con una serie de elementos físicos, de olor, de música, de ambiente, que te meten en una historia. ¿Estás usando ya la IA? ¿Cómo lo has percibido tú en tu sector? La miraba muy escépticamente al principio, pero creo que hay que estar al día, o sea, tanto con la IA como con todo lo nuevo que vaya saliendo en el sector, a nivel tendencias artísticas o avances técnicos. Siempre hay que estar un poco en la vanguardia. De aquí a que se publique el podcast, a lo mejor cambio de opinión, no lo descarto, estoy abierto. Estaba grabando, ¿no? Sí. Me ha entrado ahí la duda de, digo, a ver si Jaime no tiene su micro encendido. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Pues vamos a arrancar la segunda parte de esta entrevista con Jaime Daza. Yo ahora quiero centrar la entrevista en conocer bien cómo funciona tu sector, cómo funciona bien tu departamento, ¿no? Cuando entras, en qué momento entra tu trabajo, si a lo mejor entras en una fase ya previa, si a lo mejor no, entras normalmente siempre en el proceso final, si consideras que hay diferencias en función del proyecto, ¿no? Si por ejemplo dices, oye, pues trabajando para museos de una forma determinada, cuando trabajamos a lo mejor para ficción trabajas de otra manera determinada, sé que también has hecho cosas más de publicidad, etcétera, entonces que nos hagas un desglose un poco de cómo funciona según el proyecto que te llega y cada departamento, cuándo entras y demás, y nos hagas una visión de cómo funciona a día de hoy el presente de tu sector. Vale, pues creo que realmente depende de proyectos, ¿no? Pero considero que la postproducción es uno de los departamentos que debería estar implicado desde un inicio, a la hora de prever problemas, plantear procesos y poder ayudar a tomar decisiones en base a presupuestos, complejidades o plazos de entrega. Pero no siempre es así. En algunos casos somos el último departamento que entra y nos dan ya ciertos proyectos medio trabajados a falta de esa pincelada que le damos nosotros, o nos dan a lo mejor unos guiones ya hechos que en ocasiones no han tenido en cuenta las posibles limitaciones por tiempos, por presupuestos o por técnicas de postproducción, ¿no? Entonces yo siempre defiendo de meternos desde el inicio en los proyectos. Si es una peli, por ejemplo, la supervisión de VFX tiene que estar presente desde que se hace el storyboard de esa escena, ¿no? Depende también de lo que abarquemos en cuanto a responsabilidades. A veces también nos encargan la dirección creativa de la pieza y guionización. Entonces para mí eso es lo ideal, porque siempre al final planteamos cosas que sean vistosas, sencillas, eficientes y posibles en tiempos, calendarios, plazos y presupuestos, ¿no? Pero bueno, por poner ejemplo, en temas documentales muchas veces trabajamos el tema de las cabeceras animadas, de efectos visuales, grafismo, y en ocasiones entramos cuando el proyecto está ya montado, ¿no? O sea, al final hemos decidido que aquí van 3 mapas animados, aquí hay que hacer una regresión de tal, o en esta escena una transición de efectos visuales de mundo real a mundo animación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, depende un poquito del proyecto. Ojalá en todos nos metieran en la fase inicial de preproducción, porque considero que solucionamos o nos adelantamos a muchos problemas, ¿no? Y bueno, eso depende un poquito de cada caso. Sobre todo, yo creo que si te metes en la parte de preproducción y te hacen partícipe de ese momento, eres capaz de aportar ya tu visión de lo que va a venir y también adelantar futuros problemas que pueden surgir, ¿no? De, oye, tened en cuenta esto, si lo hacéis de esta manera, ¿cómo vamos a solventar esto, ¿no? Porque claro, en los departamentos que trabajan en esa fase de preproducción no saben bien los problemas que luego suceden en postproducción o cómo funciona realmente, cómo se hace tu trabajo a un nivel
de expertos, ¿no? Para poder decir, oye, cuidado con esto, porque si lo hacéis de esta manera, yo entonces necesito más tiempo o necesito que se haga de otra forma, ¿no? O habría alguna manera de gestionar esto que fuese más eficiente. Y cuando no nos dan esa oportunidad, yo creo que al final nos llega un marrón a postproducción y surgen todos los problemas, ¿no? Claro, estoy pensando, por ejemplo, en temas pelis y efectos visuales, o en algún spot de publi que hemos trabajado, que en ocasiones se plantean cosas de postproducción sin que hayan hablado con nadie de cómo luego eso se hace, y nos hemos encontrado con tener que realizar pues, sustituciones, integraciones de elementos, sin que haya ni siquiera puntos de tracking básicos en la escena, ¿vale? O sea, o si hay que meter un objeto en 3D sin que hayan sacado un HDR de la sala, o una fotogrametría de un objeto. Entonces digo, lo que te hubiera costado X, ahora se triplica por no haber gastado ese precio de una jornada de un supervisor de UFX, ¿sabes? Y además también el tiempo que a ti te dan, que a lo mejor es, oye, tienes 2 semanas, claro, al no haber contado con eso, que a lo mejor si era factible en 2 semanas, de repente se necesitan 4. Y ahí entran ya los problemas que vienen después. Así que creo que yo también, como trabajo en la parte de postproducción, además tu departamento y el mío, que es el de la música y el del VFX, llámalo también motion y todo eso, grafismo, suele ser el último. Además trabajamos a la par. Tú trabajas sin música, yo trabajo sin los VFX y trabajamos ambos con un material que todavía está por y luego trabajo, todo se junta, se hace la magia. Exactamente. Pero en ocasiones hubiera sido mejor planificarlo un poquito antes. Pero me siento muy identificado con lo que cuenta, porque eso, pues precisamente por a lo mejor no haber contado, a lo mejor yo hablo desde el punto de vista de la música, a lo mejor han contado con una música que han cogido de, yo qué sé, de algún sitio, que es una canción famosa, comercial o lo que sea, y todo ha ido en base a eso, han funcionado con eso. Cuando llega el momento final, esa música no se puede dejar porque los derechos de autor para comprar esa canción son muy altos, lo mismo, yo qué sé, estamos hablando de, han metido Michael Jackson o lo que sea y han hecho una escena en base a eso y de repente te encuentras con que tú tienes que hacer una copia de eso sin que sea eso, sin que sea exactamente eso, lo justo para no acabar en la cárcel todos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Que coincida en boca con lo que dice el actor. Y hay muchas cositas como tú decías, oye, en la fase de pre, si vais a grabar un baile que va a un ritmo con una música, ¿por qué no metemos ya la música? Si ya está eso previsto, ¿por qué esos actores no hacen ya el baile con la música que se va a quedar de final, ¿no? Para que luego todo tenga un sentido. Y muchas veces esas cosas, a no ser que estés en producciones muy grandes, donde existen tantos departamentos, consultores y tal, que sí que suele pasar, pero en cuanto bajas un poco el listón de producciones muy grandes, sí que esas cosas se suelen quedar un poco ahí en tierra de nadie y llegan los momentos de drama finales. Así que creo que en ese sentido, tú que has trabajado para publicidad, has trabajado para museos, ¿el proceso es diferente? O sea, ¿hay diferencias en el proceso? No es tan diferente, quizá la mayor diferencia entre publicidad y museos es que el museo suele implicar una parte técnica de hardware que puede ser más o menos compleja. La publicidad al final siempre sueles pensar en formatos más o menos tradicionales para pantallas y que funcionen en la tele, en móviles, en redes. En museos te puedes encontrar con producciones así, un 16:9, 1920 por 1080, o te puedes encontrar con una pantalla inmersiva de 20.000 píxeles. Entonces, en ocasiones requiere una planificación técnica y un estudio previo que es esencial y en museos suele respetarse bastante. O sea, se tiene muy en cuenta ese estudio de hardware previo a el diseño de los contenidos, de oye, tenemos aquí una pantalla de no sé cuántos mil píxeles, tenemos que ver qué se puede hacer con esto. Vamos, hay ciertas técnicas que no pueden trabajarse. Si son 20.000 píxeles, a lo mejor no hay una cámara o no podemos permitirnos una cámara que grabe esa resolución, ¿sabes? Sí, y condiciona también... O sea, es que en la parte de museos quizás es una parte bastante desconocida para gran parte de los compañeros que nos están escuchando. Que explica un poco más esa parte, o sea, ¿qué es hacer animación para museos y tal? ¿Cuándo llega eso? ¿Cómo es eso? Pues mira, a mí la parte de museo es una parte del sector que me gusta mucho,
¿vale? Porque al final consiste en la producción de vídeo. Una cosa. Vale. Estaba grabando, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha entrado ahí la duda de, digo, a ver si Jaime no tiene su micro encendido. Lo he pensado antes también. Lo tiene. Seguimos. Bueno, la parte de museo es una parte que me gusta mucho, porque bueno, al final es un contenido visual que da apoyo a una serie de elementos que también están allí incluidos, ya puede ser la réplica de una tumba egipcia, o puede ser una réplica de la nueva Victoria, el barco que dio la vuelta al mundo, y nos sirve al final para llevarnos a un ambiente en el que por medio de o animación o rodaje, pues contamos esa historia de una forma un poquito más como emocional e inmersiva, ¿no? Convive el mundo físico con el mundo digital, ¿no? El mundo offline con el offline es una mezcla que me gusta mucho también porque cuando tú haces una publi, por ejemplo, la gente puede visionar esa publicidad en su móvil, en Instagram, la puede visionar en la tele, la puede visionar en una pantalla en Times Square, pero no controlas en qué momento esa persona lo percibe ni cómo. Sin embargo, en un museo controlas desde olores, iluminación, qué es lo que ha visto antes y después esa persona. Entonces, para mí es una de las experiencias más completas a nivel sensorial, ¿no? Y me gusta mucho por eso. Es producción de contenido visual, pero integrado con una serie de elementos físicos, de olor, de música, de ambiente, que te meten en una historia. Entonces, me gusta mucho, la verdad. Vale, ¿y cómo defines entonces tu sector en el presente? O sea, ¿cómo trabajas? ¿Cómo es el proceso de trabajo? Porque luego quiero hablar de cómo va a ser con el tema de la IA y cómo crees que afectará a tu sector. Entonces vamos a hablar un poco cómo es tu sector, cómo funciona el proceso. Vale, ¿Con pues qué trabajas? Museos entonces, ¿no? ¿Museos o cómo hagas? O sea, ¿con qué trabajas? ¿Cuál es tu equipo, tus herramientas? ¿Cómo es el sistema? Oye, pues, ¿cómo has llegado a tener esos clientes, ¿no? ¿Esos clientes contactan contigo directamente el museo o hay agencias que se dedican a eso? ¿O en publicidad o en ficción? ¿Directamente contacta dirección o producción contigo? ¿O cómo funciona eso? Te cuento yo, en general, la parte comercial la llevan agencias y nos dan proyectos ya hechos, o sea, ya planteados, ya cerrados, ¿no? Entonces, yo trabajo para otras productoras más grandes, agencias de comunicación, agencias de publicidad, estudios de arquitectura y de museos, ¿no? Y o sea, nos casi dan nunca cliente final. Casi nunca cliente final. Nos dan al final ya un espacio con una serie de pautas, por lo menos, más o menos trabajadas, en las cuales tenemos que integrar nuestros audiovisuales, ¿no? Entonces, en ocasiones nos encargan el diseño del contenido desde cero, en el caso de publicidad, documentales y museos podría ser así, o en otras ocasiones ya nos encontramos con un guión por delante o unos brutos de cámara ya rodados. No siempre tenemos el proyecto completo, hay veces que nos encargan la guionización de cualquier contenido y la producción, o en otras ocasiones nada más que la postproducción, la parte final, los efectos visuales, que es un poco también nuestra especialidad, ¿no? Y en cuanto a herramientas, pues nosotros realmente estamos casi todo el día en la cueva. Mucha pantalla, mucho ordenador y pues trabajamos principalmente con el paquete de Adobe, es un poco nuestro día a día, y luego utilizamos ciertas herramientas externas, sobre todo para temas de 3D, en los que controlamos software como Maya, Cinema 4D o 3ds Max, ¿no? Unreal también nos hemos metido por un poco el tema del tiempo real que nos aporta, aunque luego tiene ciertas limitaciones de cara al realismo con ciertos materiales, cierto tipo de proyectos, ¿no? Pero Unreal es un motor como que se usa para videojuegos, ¿no? Un motor de videojuegos, pero que realmente tiene la facilidad del tiempo real. Puedes producir cosas muy potentes, muy bonitas a nivel visual, de manera bastante rápida, sin que te limite el tiempo de render, que siempre en 3D es un poquito infernal, ¿no? Vale, que estaba viendo ahí adelante que está el hombre del coche alimentando, creo que a las vaquitas, nuestras ¿no? amigas las vacas, ¿no? Brutal que estemos haciendo este podcast con vaquitas ahí delante, ¿eh? Es como muy loco todo. Vale, una vez que has contado cómo funciona tus herramientas y demás, ¿estás usando ya la IA? ¿Cómo ha llegado? O sea, esa herramienta que acaba de un poco de llegar y que ha generado pues mucha nerviosismo, miedo, expectación, yo creo que es una mezcla enfado. Un poco de todo, enfado. ¿Cómo lo has percibido tú en tu sector? Pues me puedo remontar cuando empecé a escuchar hablar de IA,
en la que en sus inicios la vi como una cosa muy limitada. No terminaba de ver esto todavía, ¿qué hace? Sí, ha generado una imagen, pero esta imagen son 4 píxeles en lo que se entiende que es una persona, pero ¿para qué la podemos usar, no? Pero es verdad que ha crecido a pasos agigantados y yo he intentado siempre estar un poquito al corriente porque hay varias vertientes de pensamiento, la de nos quitará el trabajo, la de pues ahora me hace la vida más fácil, y yo soy de las personas que piensan que ahora me hace la vida más fácil. O sea, yo creo que la IA no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo una persona que aplique la IA en ciertos procesos y de manera selectiva. O sea, a mí, por ejemplo, me permite en cierto tipo de proyectos ahorrar tiempo y recursos en tareas que a lo mejor antes llevaban muchas horas, consiguiendo un resultado muy parecido o incluso mejor que lo que se hacía antes, ¿no? En el caso de los motion graphers que me escuchéis, ¿no? Pues el tema de paralajes, por ejemplo, el clonado de fondo siempre ha sido una tarea que ha llevado horas y horas y horas, ¿no? Pues ahora con el relleno generativo de Photoshop, pues a mí me resulta que puedo abaratar muchísimo en la parte más técnica y menos creativa, que es reconstruir ese fondo que has borrado, y centrarme más en que la animación tenga mucha más vida, más realismo. O sea, me quita tareas repetitivas y cotidianas, pero la parte más creativa y que es lo que le da luego más valor al producto, la sigo haciendo yo. O sea, es mi perspectiva un poco, ¿no? Y luego a ChatGPT le pregunto muchas recetas de cocina. O sea que estás usando de momento las herramientas como, bueno, la inteligencia artificial como una herramienta que ya te está ayudando a ser más productivo y estás intentando integrarte, ¿no? Para integrar la tecnología en tu proceso de creación, conforme un poco vas viendo que los resultados que te va dando son plausibles, ¿no? Sí, la miraba muy escépticamente al principio, pero creo que hay que estar al día, o sea, tanto con la IA como con todo lo nuevo que vaya saliendo en el sector, a nivel tendencias artísticas o avances técnicos. Siempre hay que estar un poco en la vanguardia. ¿Y tú no crees que clientes o estas agencias no podrían usar la IA para hacer esas maquetas, render, tal, para tener todo bastante más claro y a lo mejor que parte de tu trabajo de previsualización se vea suprimido? Creo que el audiovisual siempre ha sido una profesión con mucho intrusismo en la parte de cámaras y edición, vamos a decir, porque todo el mundo tiene un móvil que graba en HD y dicen, ¿por qué voy a contratar yo un cámara que me grabe si mi móvil graba bien, ¿no? Entonces... En la música igual, ¿eh? Yo tengo un primo que toca la guitarra, no sé qué. Entonces creo que ahora se están abriendo nuevas vías de intrusismo en nuestra profesión, pero para mí nunca se va a conseguir el mismo resultado. Porque a día de hoy, por ejemplo, un ejemplo que tengo ahora mismo en la mente, el tema de render 3D, eso es una cosa que también hacemos bastante, y hay mucha gente que a lo mejor saca un render 3D muy básico, un dibujito o un boceto que se haga en Photoshop y lo pasa por IA y te da un resultado de como si fuera un render 3D realista, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ese 3D realista que te puede funcionar en una imagen, cuando el cliente te pida, oye, aquí necesito que se vea en la puerta de la casa una lámpara de estilo rococó, ahí no te lo hace nadie. O sí, digamos que no puedes personalizar lo que te da, ¿no? O a ese nivel por lo menos de momento no, ¿no? Todavía no se puede trabajar tanto la personalización, entonces si luego te dice cámbiame el tiro de cámara, pues no tienes posibilidad de moverlo. Cuando tú dices ahora, oye, en vez de un par de render de foto quiero un vídeo, pues ahí te vas a encontrar con un montón de artefactos que a lo mejor cuando se publique el podcast me trago mis palabras, pero a día de hoy todavía no te ofrece un resultado tan fino ni tan personalizable, ni que pueda de verdad responder a exigencias de un cliente real. Entonces me parece que en ciertos procesos intermedios viene muy bien, pero como para producir un vídeo final, a día de hoy considero que no es válido. Mira, yo en este podcast he traído a Hilario, que es un experto en inteligencia artificial aplicada al audiovisual, y un poco coincidía contigo en que él, siendo un experto que se sabe muy bien todas las herramientas... De todo lo que sé es porque sigo Hilario. Pues mira, una recomendación más para todos los que nos están siguiendo. Otro de nuestra escuela claqueta también. Que si no lo seguís ya después de ver el episodio, para que veáis que para mí también es una fuente de novedades. Y coincidía en eso, en que para él también de momento siempre era para hacer maquetas
nunca lo consideraba como para llegar a la fase final de entrega, sino una cosa previa para trabajar el concepto, la previsualización, y luego ya llegaba el trabajo en sí, ¿no? Lo que sí le permitía es que esa fase de previsualización, etcétera, fuera más rápida y más ágil, ¿no? Y de cara a presentárselo al cliente, las ideas y tal, pues le fuera mucho más sencillo de hacer, ¿no? De cara a la elaboración de dosieres, alguna vez lo he utilizado yo también, cuando tienes que presentar conceptos de forma rápida, porque no tienes todavía un presupuesto aprobado, pues te puede servir Midjourney o alguna de las herramientas de generación de imagen en base de texto para ilustrar lo que tienes en la cabeza de manera rápida y provisional para vender una idea creativa, ¿no? Para hacer el pitch, ¿no? Al cliente. Para hacer el pitch y presentarle el presupuesto y que entienda tu idea y te compre el concepto y te dé el proyecto, básicamente. Y luego ya lo puedas desarrollar pues con el proceso regular. Vale, entonces tu visión que tienes sobre esta tecnología, digamos que es positiva, ¿no? Que ha venido como para ser una herramienta que te va a ayudar en tu proceso, pero no le tienes miedo a que pueda copar parte del mercado. No le tengo miedo, creo que hay que estar al día e intentar integrarlo. Al final todos los avances industriales siempre creo que han producido un poco de rechazo en la sociedad, pero al final creo que hay que estar al día, intentar integrarlo, que de alguna manera te ayude, pero no creo que suponga un cambio demasiado grande en el sector. A lo mejor en los perfiles de hoy en día de VFX pues tendrán que empezar a integrar estos tipos de herramientas para poder ser competitivos y poder ofrecer al final precios de mercado, ¿no? Pero que sustituyan por completo al trabajo de equipos, no lo creo, la verdad. Porque estaba así un poco pensando, para toda esa gente que nos esté oyendo y que quizás, pues, hola. Buenas. Quizás pues piensen, ostras, pues que mi sector yo creo que la IA lo va a hacer más rápido que yo, tal. Quizás a lo mejor lo que creo que va a empezar a pasar es que vas a tener que saber hacer más cosas o tenerlo, implementarlo de tal manera que ahora puedes hacer más cosas, ¿no? Y poder ofrecer un producto o lo que sea, un servicio más completo, ¿no? Si a lo mejor si antes alguien solo hacía rotoscopia y era especializado en hacer rotoscopia o cualquier otra cosa así que quizás pueda ser automatizable de alguna manera. Yo creo que de alguna manera nos podremos convertir en supervisores de la IA y que ahorremos mucho tiempo en tareas banales, repetitivas, que la IA nos pueda ir quitando. Por ejemplo, el tema de cleanup en efectos visuales, el borrado de elementos, creo que la IA ahí puede dar un buen apoyo, pero a día de hoy, por ejemplo, siempre va a hacer falta hacer refinamientos de cosas de forma manual, ¿no? Pero antes a lo mejor producías un plano por día y ahora puedes producir 3 por día. Entonces, esto avanza a pasos agigantados. De aquí a que se publique el podcast, a lo mejor cambio de opinión, no lo descarto, estoy abierto, pero yo de momento no tengo miedo. Creo que es una herramienta que aumenta la productividad y que obviamente la industria sigue evolucionando y siempre hay que, o sea, se van creando nuevas profesiones y hay otras que cada vez se necesitan menos. Lo que hay que hacer es pues seguir reconvirtiéndose y yo soy una persona sin miedo a reconvertirme en ese sentido. A pivotar, ¿no? Si de repente ahora tu nicho pues no tiene tanta demanda, pues dentro del sector de visual que ya controlas, buscarte otro nicho que quizás sí que consideres que tenga una demanda alta y especializarte en eso y bueno, pues reconvertirte, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que también hay una parte de ego en nuestro sector, que como que una vez que te decides por algo, ya nos empeñamos en que tenemos que estar toda la vida trabajando de lo mismo, ¿no? Y creo que es un concepto o una manera de visualizar un poco errónea, porque al final la vida, como tú bien dices, y los desarrollos que se van generando, esto está en continuo cambio. Y si tú al final no eres flexible de poder moldearte a los cambios, yo creo que al final acabas sufriendo mucho más. Entonces, bueno, pues me parece interesante eso, tu manera de verlo y verlo como una herramienta. Yo también lo veo así, pero también sé que hay muchos compañeros que bueno, pues tienen una visión quizá un poco más negativa, como tú bien dices. Ya no solo cuando se mande esto, o sea, cuando esto se lance, sino los años en los que eso estará
ahí fuera y que nos estén compartiendo justo este momento, A lo mejor compañeros somos del hombres futuro. del Cromañón, hablando de Compañeros del esto ahora mismo. futuro, si estamos muy equivocados, pues ya no lo dejáis en comentarios en el vídeo y vemos en qué momento está todo, ¿no? Sí, tratando también de hacer una analogía con cosas que han pasado durante la historia, o sea, el tema de la revolución industrial, ¿no? Por ejemplo, antes fabricar una lata de tomate, pues llevaba X número de horas. Hoy día se fabrican en ese mismo número de horas 1000 veces más latas de tomate, lo cual implica que nosotros al ir al supermercado podemos comprar más barato. ¿Qué es lo que a lo mejor pues, se ha eliminado ahí? O sea, trabajo mecánico, pero no quizá un trabajo intelectual. A lo mejor la cosa va también porque nos convirtamos más en ideadores de cosas y tengamos inteligencias artificiales comiéndose las tareas más repetitivas y técnicas. Para llevarlas a cabo, ¿no? Para llevarlas a cabo y seamos más como jefes de equipos de pequeñas inteligencias artificiales. El problema de eso que yo veo es que siempre el planteamiento va hacia, pues probablemente cueste menos hacerlo, ¿no? Y el recorte de presupuesto. Sí, yo cierro, no te preocupes. Gracias, hasta ahora. Y eso creo que también es parte del rechazo que genera el decir, ostras, es que cada vez los presupuestos van a ser más pequeños, entonces necesito muchos más proyectos porque el coste de la vida no va a ir a menos, va a ir a más. Y el audiovisual cada vez va a tener presupuestos más pequeños porque se va a saber que con la inteligencia artificial eres capaz de hacer lo mismo en mucho menos tiempo, ¿no? Te comprendo, pero tampoco creo que sea algo por lo que podamos hacer algo. O sea, no puedes luchar contra ese tipo de cosas. Está claro. Ahí Entonces, contra la IA poco puedes hacer. Simplemente tendrás que remodelar tu modelo de negocio, claro, en el lugar en el que, en lugar de hacerte 2 museos al año o lo que sea, vas a tener que hacerte 5 museos, 20 publicidad, ¿no? Mientras al final me lleve las mismas horas laborales y cobre acorde y tal, pues tampoco creo que es una cosa mala. Pues se creará más contenido, habrá mayor oferta de contenido, no lo sé, no lo veo malo. Y creo que sobre todo es que es imposible luchar contra el avance. O sea, tenemos que ir un poquito siguiendo qué es lo que sucede y cómo podemos adaptarnos. Guay. Vale, una vez que hemos visto cómo es el presente y futuro de tu sector y cómo tú lo visualizas, me gustaría saber, o sea, yo siempre tengo como una serie de preguntas y estuvimos hablando un par de preguntas, o sea, seleccionaste un par de preguntas que te interesaron para hablar de ello. Uno de ellos era, un poco lo hemos tocado, que era el teletrabajar, si es para todo el mundo, que era un poco, hemos hablado del nómada digital, de cómo llevas tu vida personal y tal, pero yo sé que tú has pasado por un momento de trabajar en oficina a trabajar en tu propio estudio, incluso trabajar en casa, ¿no? De meter a empleados en mi salón, sí, sacrificar toda mi casa para poder montar la empresa allí. ¿Y cómo has vivido el teletrabajo? ¿Es para todo el mundo? ¿Cuáles son los puntos buenos y malos que tú has visto ahí? Pues, verdad que creo que siempre va a ir mucho con la personalidad, igual lo de ser freelance o contratado para todo el mundo, depende de lo que busques, si buscas libertad, si buscas tranquilidad económica, tranquilidad mental. El tema del teletrabajo a mí me aporta cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, el tema, yo tengo ahora mismo una oficina, lo cual me supone un coste. ¿Podría trabajar de casa? Sí, pero tomo esa decisión de trabajar fuera por ciertos factores, ¿no? Lo primero es por separar. Yo cuando llego a mi casa sé que he terminado y de hecho soy muy de poner el móvil en el modo no molestar y tal, entonces me ayuda mucho a decir, aquí se acaba una cosa y aquí empieza otra. En mi oficina se trabaja, en mi casa se descansa, ¿no? También de cara a clientes, pues también tienes un poco, te sientes más en la postura de decir, oye, estoy operativo hasta las 7, si necesitas algo dímelo antes, por favor, que me voy de la oficina, ¿sabes? Sin embargo, si estás en tu casa, siempre tienes eso de, ay, quiero hacer este cambio, que son 10 minutos, pero luego hay que renderizarlo, y luego hay que estar pendiente, enviarlo, y al final a lo mejor esa noche que querías tú pues, verte una peli o descansar o lo que fuera, pues como tienes todo cerca, pues cometes el error de sentarte, ¿no? Entonces por ahí me gusta lo de la oficina. Has encontrado un punto intermedio, ¿no? Ni estás obligado a ir a la oficina todos los días a una hora, pero tampoco tienes la oficina en tu salón y de repente tienes que estar, pues eso, no desconectas, puedes estar en pijama,
trabajando todo el día y luego decir, bueno, no sé cuándo estoy descansando y cuándo estoy trabajando, ¿no? Claro, entonces prefiero oficina porque también de decir, voy para acá con la mente de voy a hacer esto, esto y esto, y como que también a veces eres más productivo, creo yo. Pero también lo digo de la perspectiva de que desde que es mi oficina, yo decido cuándo entro, cuándo salgo, ¿no? Luego, por ejemplo, también a nivel empresarial, también me gusta tener un espacio en el que poder recibir a los clientes, tener a todo el equipo, que vean también un poquito la infraestructura. Cuando entras a nuestra oficina vas a ver pantallas, ordenadores por todos lados, ¿no? Entonces, creo que también da una imagen más potente que no, trabajamos en remoto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fue un poquito la cosa, pero creo que es sano el tener un espacio para cada cosa y el poder decir, he cerrado aquí, me voy a lo otro, ¿no? La parte positiva entonces del teletrabajo es que te permite un poco, pues eso, te gestionas, oye, que mientras estoy currando hago una lavadora, ¿no? Que llega el de Amazon con el paquete y tiene esa parte que estás para esas cosas, puedes bajar un momento a comprar el pan, pero también por otro lado, esas mismas cosas que estoy diciendo como positivas tiene la parte negativa que son distracciones que te están distrayendo de tu productividad, ¿no? Yo veré que algún día tranquilo sí que me quedo en casa tengo un equipo antiguo que solo me sirve para reuniones, mail y presupuestos, ¿no? Y sí que esos días tranquilos, que yo no tengo muchos jaleos, pues pongo en lavadora entre reunión y reunión, voy a la compra, tal. Entonces sí que esas cosas se agradecen. Entonces, si tuviera que elegir, pues probablemente el sistema híbrido que tienen muchas empresas sea el más correcto, ¿no? Días en los que puedas tener más... ¿cómo se dice esto? Sí, que vas a la oficina presencial, ¿no? Sí, no, pero con conciliación. Eso. Conciliación. Días que tengas más para conciliación y días que estés más en la oficina a tope. Pero bueno, al final eso, como yo tengo la posibilidad de decidir qué hago, prefiero oficina el 90% del tiempo, pero los días tranquilos sí que está bien, pues estar de tu casa y hacer tareas simultáneas mientras esperas por una llamada, una reunión o gestionas un asunto, ¿no? Digamos eso, lo que te digo, que has encontrado una fórmula intermedia, porque al ser tu propia oficina y tú eres tu propio jefe en este caso, pues claro, no tienes un horario en el que ir. Normalmente se suele comparar el teletrabajo con el trabajo presencial, porque en el trabajo presencial sí que tienes que picar para saber qué es la hora de entrada, la hora de salida, se miden como las horas en las que estás dentro del trabajo, ¿no? Y sin embargo, en tu caso tú no haces check-in y check-out, digamos que ahí abrimos otro melón, ¿no? Porque al final yo trabajo desde oficinas de casa desde la perspectiva de autónomo, ¿no? Pero luego está la perspectiva de empleado que yo a día de hoy creo que no podría volver a ser. O sea, yo lo de funcionar por horas es una cosa que hace tiempo abandoné. Yo tengo unos objetivos y unos compromisos y si los termino en 4 o en 12 horas es mi problema, ¿no? Y creo que eso también es una cosa interesante de hablar. O sea, el trabajar por horas, trabajar por objetivos, ¿no? Porque yo considero que hay veces que no tiene sentido estar tus 8 horas en tu puesto si no hay nada real que hacer, ¿sabes? Sí, o que son tareas que a lo mejor al final las alargas, ¿no? Hola. Al final las alargas un poco en el tiempo porque dices, bueno, como tengo que estar aquí hasta las 5, pues de hecho no lo haces conscientemente, sino inconscientemente, en plan, tengo hasta las 5 para hacer esta tarea de hoy. Y al final, esto tiene un nombre, ¿cómo se llama eso? Procrastinación, ¿no? Bueno, procrastinar es como que no haces las cosas sabiendo que las tienes que hacer o te entretienes con otras cosas, pero hay que ahora mismo no sé cómo se llama. La silla caliente, ¿no? Bueno, calentar la silla también se llama al estar ahí. Dice, bueno, a ver si llega ya la hora de irme y ya está. Pero bueno, el caso que da igual cómo se llame, pero sí que es un efecto psicológico que se produce que si tú tienes, imagínate, para hacer un proyecto 3 meses, el proyecto al final te dura 3 meses y se alarga 3 meses y bueno, vas haciendo tareas y al final tardas 3 meses en hacerlo. Sin embargo, si te lo ponen en una semana, al final el proyecto acaba haciéndose una semana, ¿no? Obviamente esto tiene muchas lecturas y si te ponen 2 días o 2 horas no lo vas a hacer el proyecto, pero sí que tendemos como a alargar los procesos muchas veces porque, bueno, tengo tiempo para hacer esto. Así que bueno, creo que en ese sentido yo también comparto contigo el tema de trabajar por proyecto, trabajar por hora. A mí ya trabajar por hora yo tampoco para mí no tiene sentido en mi modelo de trabajo. Yo prefiero que entregar por proyecto, decir, oye, ¿qué tengo que hacer? Lo que yo tarde en hacer eso es una cosa que me afecta a mí, no a ti, y si yo soy capaz de hacerlo en 20 minutos,
pues oye, también he tenido que trabajar mucho para ser capaz de hacerlo en 20 minutos, ¿no? Que me ha llevado años, he buscado herramientas, quizás estoy usando inteligencia artificial, me he formado en eso, lo que sea. Esa ya es mi responsabilidad. Yo creo que al cliente lo que al final acaba importando es cómo está, si le gusta lo que le das y que obtenga lo que está buscando. El que hayas pasado 6 horas haciéndolo y te esté pagando por hora, además también creo que en la parte de teletrabajar y demás, es muy complicado eso de medir, ¿no? ¿Cómo te va a medir a ti un cliente si realmente has echado 6 horas o 4, ¿no? Es que no... Es que tampoco tiene sentido, porque si al final son 20 horas, tampoco te va a pagar esas horas que le has hecho de más al proyecto. Claro, cuando es de menos, normalmente el cliente siempre piensa que haces menos. Pero cuando son de más y tú le dices, no, es que yo he tardado, al final esto que pensaba que va a ser 8 horas, resulta que lo he hecho en 15. Al final un freelance o un empresario siempre asumen un riesgo con cada proyecto, ¿no? A menos que haya algún incumplimiento de una de las bases que se han sentado, si te lleva más o menos tiempo, al final no sueles cobrarle más, a menos que de lo pactado se haya incumplido algo, ¿no? Pero también hay una cosa que yo, por ejemplo, considero que si una persona trabaja mucho, echa muchas horas, pero trato de trabajar lo justo. O sea, a mí nunca me vas a ver sentado en la silla de la oficina viendo Netflix, ¿sabes? Entonces, para mí siempre es eso de como el tiempo apremia, ¿no? Tengo estos objetivos, lo quiero hacer bien y mientras más rápido haga las cosas, manteniendo los estándares de calidad y tal, pues antes me iré a donde sea mejor, ¿no? A descansar o en lo que sea. Entonces, perder el tiempo en una silla o en una oficina es algo que no me entra en la cabeza. Vale, y por otra parte, quería preguntarte, ¿cómo has hecho tú la red de contactos? Mira, tenemos aquí un amigo. ¿Qué pasó, chico? Pues la red de contactos, pues en mis inicios, como os he comentado en la otra parte del podcast, empecé en una productora, era un proyecto bastante grande, con muchos perfiles involucrados, ¿no? De parte de gente de sonido, de edición, de rodajes, de producción, contenido. Vamos a pasar. Hola. Buenas. Entonces, eso fue un poco lo que me abrió las puertas luego como freelance, a que ya me habían visto trabajar, han visto quién era, qué hacía, y que aparte trabajaba bien, soy buena gente, creo. Y entonces, pues ahí empezó un poquito a crecer mi red de contactos. Creo que los proyectos grandes son una buena oportunidad para crecer en tu red de contactos a nivel colaboradores y clientes, en ambos sentidos. A lo mejor en un momento de que lleguen varias cosas a la vez, dice, oye, pues el chaval con el que trabajé en este otro proyecto, lo voy a llamar, ¿sabes? ¿Y tú has hecho networking proactivamente? Es decir, ¿tú te has movido por festivales, has ido a eventos? No voy a demasiados, el tema de eventos he ido a algún par de congresos y tal, y han salido algún proyecto. Lo que pasa que no soy la persona más activa a nivel comercial, la verdad. Luego sí he formado parte de grupos de empresarios que tienen unas dinámicas de networking y tal, pero ahí tampoco he visto yo realmente mucho filón. Para mí lo que mejor ha funcionado siempre es trabajar en proyectos grandes y en temas de cine y documentales, luego en los estrenos que te ponen cara. O sea, cuando ven tu trabajo en la gran pantalla, luego preguntan, oye, ¿quién ha hecho los efectos visuales? ¿Quién ha hecho tal cosa? ¿No? Eso quizás han sido las fuentes que luego han sido más productivas a nivel networking, ¿no? He probado varias vías un poco. Nunca la parte comercial es una cosa que me haya flipado y no me ha hecho demasiada falta, pero quizá eso sea lo más eficiente para mí en tiempos y esfuerzo. O sea que cuando para ti el networking considera, yo por ejemplo sé que a ti te gusta mucho ese terminar el proyecto y tomarte una cerveza Bueno, eso me encanta. con los compañeros y demás. ¿Tú crees que has sacado más proyectos o más cosas en esos ratitos? Yo he cerrado algún presupuesto con un par de cervezas en lo alto. Yo creo que esa parte, o sea, trabajar con gente, es importante que el día a día vaya bien, pero creo que también que luego podáis interactuar en un ambiente fuera del trabajo, ¿no? Y tomar una cerveza y puedes contar un poquito la vida y los dramas, ¿no? Entonces, creo que sí, que el tomarte una cerveza con gente del equipo refuerza la relación y también refuerza que se acuerden luego de ti y digan, ostras, tenemos este proyecto, vamos a trabajar otra vez con él. Creo que sí, la verdad. ¿A ti te ha servido? A mí la verdad que yo soy una persona más bien introvertida, yo cargo pilas sobre todo estando solo, por eso también un poco mi
mi trabajo va un poco de trabajar en remoto, de tener mi propio estudio, porque a mí las relaciones sociales me gustan, las disfruto y me lo paso bien y estoy como disfruto genial, pero también me agotan, ¿sabes? Como me drenan un poco la energía y al día siguiente estoy como muy cansado, no sé. Yo creo que todos tenemos una batería social y yo tengo esas dos caras, ¿eh? O sea, tú me has conocido creo que en la parte de bares, cerveza, bien, y luego también tengo esa cara de, oye, hoy estoy muy cansado, me voy a quedar en mi casa con una pizza en el sofá viendo una peli, ¿no? Me apetece estar solo, ¿no? Conmigo mismo. Sí, o sea, yo soy en ese sentido muy independiente, no soy una persona que requiera de compañía 24 horas para estar bien, yo estoy muy bien solo, y creo que eso es importante, la verdad. Sí, el conocerse a uno mismo, tener su tiempo para sí. Hay gente con miedo al silencio, ¿no? Creo que evitan a veces quedarse solo por miedo a lo que su cabeza les pueda decir. Les pueda decir, puede ser. Sin embargo, yo intento escucharme a mí mismo y me encanta la soledad. O sea, tengo esas dos caras, los que me conocen, mis amigos saben que me encanta salir de bares y tal, pero que luego también tengo de momentos de quiero estar conmigo mismo, ¿no? Vale. Tú sabes lo que... O sea, hemos estado hablando de encontrar un poco ese punto intermedio entre tu pasión, tu profesión, ¿no? Y tu salud personal. ¿Sabes lo que es el concepto Ikigai? Que es un concepto japonés que busca un poco centrarse, buscar ese punto de conexión entre lo profesional, digamos, Algo me suena, pero... Algo me suena, pero explícalo otra vez así me entero bien y se enteran los seguidores. Vale, básicamente te quería preguntar por si lo conocías, porque creo que es algo que hay muchos libros sobre ello, podéis buscar en internet y demás, y es un concepto japonés que lo que intenta es encontrar el punto. Imagínate que hay tres esferas: la esfera del trabajo, ¿no?, la esfera de tu pasión y la esfera tuya de tu salud o lo que quieras meter ahí. Digamos que hay como tres puntos base que nos forman como personas, ¿no?, y para encontrar nuestro punto dulce, por así decirlo. Y el Ikigai lo que busca es ese punto dulce donde convergen esas tres esferas, ¿no? Y de esas tres esferas sale un punto central que es donde pues se genera ese momento de decir, me siento realizado, puedo vivir de ello y además alcanzo una estabilidad personal y de salud correcta, ¿no? Y creo que un poco ese concepto es un concepto que quería sacar a relucir porque hay mucha gente que no lo conoce y es un concepto interesante para investigar sobre ello. De hecho, hay libros que va sobre eso y en muchas personas que a lo mejor se encuentran un poco perdidas en el camino o que sientan que está desbalanceado, ¿no? Lo mismo, están en la vida profesional a tope, pero tienen súper abandonada la vida personal o yo qué sé, o no se sienten nada realizados. Hay gente que a lo mejor gana muchísimo dinero, que sí, que tiene tiempo, sale a las 3 de la tarde y tiene toda la tarde para ello, pero sin embargo ven que no se sienten nada realizados con su trabajo no les llena nada, ¿no? Y yo creo que al final la clave un poco de sentirse bien es un poco encontrar ese punto de equilibrio entre las tres patas, entre esas tres patas. Y Jaime, una pregunta importante. ¿Tú tienes algún tipo de estrategia para sentirte creativo? Es decir, porque tú muchas veces tienes que desarrollar ideas, ya una vez que las estás ejecutando, pues ya la estás llevando a cabo, pero hay un momento antes, previo, de conceptualización en tu cabeza, que si estás con mucha presión y demás, imagino que no sé si sale, ¿no?, ostras, es que esto lo tengo que enviar para mañana y no se me ocurre nada, o no sé, ¿tienes algún proceso que tú sigas de decir, pues mira, yo sé que si salgo al campo y me doy una vuelta y estoy una hora, no sé qué, despejo la mente y entonces en ese momento es cuando se me ocurren las mejores ideas? Pues sí, tengo varias cosas. O sea, lo primero es que no es fácil de gestionar presión y creatividad a la vez, ¿no? Y a lo mejor en mis inicios me costaba mucho decir, tengo que presentar algo esta tarde, qué hago, cómo lo hago, y correr mucho y a lo mejor pues no llegas al final al resultado que podrías haber llegado, ¿no? Entonces quizá una de las cosas que haga es quitarme de la pantalla. En algunos momentos es decir, vale, tengo que entregar esto, sí, pero me voy a quedar una hora, ya sea tomando un café o poniendo una lavadora o dando un paseo, dándole un poco de vuelta al asunto
pero como que desvincularte de la presión, dejar un poquito O sea, sales, abandonas la silla y te vas. Abandonas la silla, y si por ejemplo en la oficina tengo una pizarra de estas de rotuladores, pues dibujo una cosa y digo, vale, por aquí podría ir, tal, esto se mueve a la derecha, tal, como que un poco dejar la presión a un lado, salirte de la pantalla y, no sé, moverte un poquito, se te abra la mente, no sé. Pero sobre todo lo importante es decir, sí, habrá que entregarlo esta tarde, pero yo no puedo sobre la marcha sentarme y hacerlo, sino que tengo que encontrar una justificación, un sentido y dar con una idea que de verdad funcione, ¿sabes? O sea que ahí en tu proceso de creación no hay como, tú no tienes como, o sea, tienes esa herramienta que te ayuda a sacarlo, pero no es que tú hayas construido una habilidad en la que seas de repente una persona que esté todo el día imaginando cosas y súper creativa, o sí. O que tengas como una rutina de decir, mira, es que yo haciendo esto, esto y esto, lo trabajo la creatividad la trabajo todos los días. No tengo ningún tipo de rutina, si alguien la tiene me encantaría enterarme. Sí que es verdad que, por ejemplo, una cosa curiosa es que justo antes de dormir, en ese estado de vigilia, si tienes algo que le estás dando vueltas, me ha pasado alguna vez con un proyecto, estoy preocupado de a ver qué presento, cómo lo hago, tal, sí que en ese estado de que estás medio dormido, medio despierto, a veces se te ocurren ideas que pueden funcionar. Y yo tengo muchas veces notas en el móvil a las 11, 12 de la noche de, buah, probar no sé qué mañana, tal, ¿sabes? ¿Te ha pasado alguna noche levantarte a mitad de la noche y tener que decir, esto o lo hago ahora o no lo hago? Primer proyecto de producción propia, no sé si te enseñé el teaser de las leyendas de Sevilla Animada, lo escribí, lo dibujé todo a las 4 de la mañana, me desvelé y empecé a escribir, a dibujar, a sacar información de internet. Sí, yo soy mucho de, por lo menos apuntarlo, bocetarlo y ya luego lo desarrollaré, ¿no? Pero las ideas luego se olvidan. Ese momento en el que dices, si me vuelvo a dormir, se ha perdido esta película. Exactamente. Eso a mí me ha pasado también con ideas musicales o alguna cosa. Te envías un audio. Sí, bueno, incluso me ha pasado también en el supermercado, por eso, porque al final yo creo que nuestra mente nunca para de trabajar. Yo sinceramente creo que yo nunca he dejado de trabajar. Yo creo que el 24/7, porque aunque yo esté de cuerpo presente en otro sitio, mi mente al final, o subconscientemente o conscientemente en muchas ocasiones, siempre está pensando de, ostras, y esto no sé qué, y esto no sé cuánto, ¿cómo voy a solucionar esto? Y voy como buscando problemas y solucionando problemas más bien conmigo mismo. Sí, la mayor fuente de inspiración también es la naturaleza, creo yo. Entonces el estar fuera te da muchas ideas que de repente haces la conexión y dices, joder, esto es lo que me faltaba en este proyecto. Sí, te permite verlo con otra perspectiva. Y a mí me ha pasado en el súper, haciendo la compra, yo escuchando un podcast o lo que sea, y de repente como que mi mente deja de escuchar el podcast, o sea, es una cosa muy curiosa, como si se me quitara el audio del podcast, me meto en una idea de mi mente y a lo mejor es buenísima, ¿no? Y yo que sé, estoy buscando hacer la melodía de una pieza publicitaria y he estado probando en casa, pero no me sale, no encuentro, hay cosas chulas, pero no es lo que busco, y entonces me voy a hacer la compra, lo que sea, tengo que hacer cosas. Y me ha pasado a lo mejor comprando ahí entre las cajas, entre las secciones de los pasillos, de repente grabándome una idea, cantándosela al reloj, porque tenéis la grabadora, y yo estoy seguro que la gente diría, este tío está loco, cantándole aquí al reloj en mitad de un pasillo de los mantecaos, ¿sabes? No está loco, es autónomo. Efectivamente, no estoy loco, si alguno de esas personas me han visto. No es que esté loco, sino que de repente como esa idea la deje pasar de mi mente, luego soy incapaz de retomarla. Y además sé de varios compañeros que le pasa lo mismo, que de repente tienen notas en el móvil tarareando o tal, porque la idea cuando llega... Además es que la cabeza al final es limitada y tenemos tantas cosas en el día a día que si no apuntas a alguna idea que tú digas esto de verdad brillante, a lo mejor estás perdiendo una oportunidad de hacer una cosa muy interesante luego, ¿no? De desarrollarla. Una cosa más, Jaime. Quiero preguntarte dos cosillas. Y además van relacionadas con la salud. Y un poco la hemos estado esbozando cuando estábamos fuera de cámara en la segunda, ahora para empezar esta entrevista. Y una de ellas es alimentación y actividad física. ¿Tú cómo llevas esas dos cosas? Porque, bueno, cuéntale un poco a la audiencia que hemos estado comentando algunas cosas y además yo también te quiero comentar algunas. Pues mira, tema de actividad física, verdad que me considero una persona bastante activa, pero no tengo ninguna rutina
de hacer deporte. Así que voy andando a la oficina, vuelvo, voy a un sitio a otro y vivo en un cuarto sin ascensor. Entonces, bueno, por lo menos ahí las escaleras las tienes, ¿no? Algo de piernas hago. Pero no tengo realmente una rutina, que sí que he pensado que me vendría bien. Pero al final, pues, las veces que lo he intentado, me he apuntado a un gimnasio, he pagado 3 meses por adelantado, he ido 2 días, total que me ha salido la sesión a 50 euros, ¿sabes? Entonces, bueno, de momento es una cosa que no he gestionado con 27 años y no sé en qué momento voy a gestionar. Luego es verdad que sí que me alimento bien y me gusta mucho además la cocina, entonces como que a nivel dieta y tal sí lo llevo bastante bien. Por suerte todavía tengo un buen metabolismo y no cojo gran peso y tal. Pero sí sé que también me puedo permitir esto por la edad que tengo, ¿no? Que quizá más adelante necesite sí o sí implementar un poco de deporte en mi vida. Es verdad que a mí me llama mucho la aventura, me dices de escalar el Everest y me voy contigo, pero eso de ir a levantar pesas o ir a un gimnasio, pues es una cosa que no me llama en absoluto, ¿no? Así que esa es un poco la situación. Vale, es que normalmente la mayoría de freelance que conozco durante un punto de su vida abandonaron toda esa parte de física, de comer. Además, cuando normalmente estamos con presión, teletrabajando en casa, y en esto estoy seguro que muchos compañeros que nos están escuchando ahora dicen, levantan la mano. Estás en casa con mucha presión, estás desarrollando una idea, no te sale, te levantas de la silla y dices, ¿qué hago? Pues voy a ir a ver qué hay en la nevera. Y picas algo, tal, no sé cuánto. Venga, vuelve, te sientas, no sé qué. Bueno, voy a otra vez a levantarme a ver si se me ocurre otra idea. Y empiezas a comer cosas que no tienes que comer, refrescos, no sé cuánto. Conozco también compañeros que se han vuelto adictos a bebidas energéticas, rollo Red Bull. Yo energéticas no, pero café sí a veces he tomado demasiado y entras en un bucle de estoy cansado, pero como he tomado tanto café duermo mal y sigo estando cansado. Sí que hay ciertos vicios malos que produce el exceso de trabajo y el estrés. Pero bueno, de momento sobrevivo con ello. De momento lo estás tirando, pero bueno, sí que quería tratar este tema porque el tema de la salud y la alimentación creo que es una cosa que en algún punto va a tener que ser prioritario, sobre todo para mantenerte en el largo plazo trabajando de esa manera. Aparte, bueno, tú me estabas comentando que hay veces que echas muchísimas horas, semanas muy intensas de trabajar todo el día en la oficina y obviamente eso te desgasta muchísimo físicamente, psicológicamente, y si encima lo acompañas de una mala alimentación, sin tener una actividad física recurrente, ¿no? Y tal, pues normalmente suele luego traer problemas de salud Creo que también esto es un poco lo que hemos hablado de antes, hay ciertas cosas que no te vas a perder por mucho que un cliente esté detrás tuya, tipo el cumpleaños de tu abuelo, ¿no? Pues quizá haya que empezar a integrar que tu hora de gimnasio o media horita de correr no te la puedes saltar, ¿sabes? Yo eso, es verdad, una cosa que los consejos vendo, pero para mí no tengo. Yo es una cosa que la verdad que he intentado implementarme, el ir todos los días a hacer algo de deporte. Tú siempre has sido muy deportista. Sí, pero ha habido rachas en las que no he podido. O me ha pillado hemos tenido que ir a Dubái o lo que sea, hemos estado semanas. Y claro, esa semana es la que estás fuera, pero la previa y la post de irte a un viaje internacional y tal también cuentan, ¿no? Que al final no te permiten nada, lo estás preparando todo y luego estás recogiendo todo el material que has grabado, ordenándolo, entonces son semanas muy intensas. Y ha habido meses, hablo de meses, a lo mejor 6 meses, lo que sea, donde he abandonado por completo la actividad física, me he alimentado mal, porque claro, llego cansado, lo que me apetece es comerme lo primero que pillo, que esté rico, no me apetece una ensalada en ese momento. Y claro, empieza ahí como un bucle de destrucción que... Creo que también hay que intentar ponérselo lo más fácil a uno mismo, y yo, por ejemplo, aunque no tenga rutinas de deporte, sí que me gusta, por ejemplo, jugar un partido de pádel o de tenis, ¿no? Pues decir, vale, no quiero ir a un gimnasio, no tengo fuerza ni rutina, pero voy a intentar toda la semana echar un partido. Creo que hay que intentar buscar la excusa, o en cuanto a comida, parecido. De todo lo más sano, tal, que es lo que más me gusta, pues cómprate eso, ¿sabes? Claro. Intentar ponérselo fácil porque tenemos al final muchas obligaciones, estreses, y si te lo pones complicado lo vas a acabar abandonando. Claro, ahí la cosa está en que cuando vives con más personas, o a mí pasa sobre todo cuando voy a casa de mis padres o tal, que claro, ellos tienen de todo. Y aparte, tú abres mi nevera y mi nevera se escucha... La vida da pena. Se escucha el delay, ¿no? La reverberación, porque no hay nada, pero en la suya, pues normalmente siempre hay de todo.
Y aparte ellos también saben que cuando yo estoy, pues me apetece cosas que no como habitualmente. Entonces, pues claro, se me hace más cuesta arriba ser fiel a portarme bien. Bueno, Jaime, una última cosa que quiero dar una pincelada, porque tampoco ya nos queda poquito para acabar. ¿Tú tienes líneas rojas con clientes? ¿Eres capaz de detectar clientes buenos, malos y ciertas líneas rojas por las que no pasa? Hay gente con la que no he vuelto a trabajar, sí. O sea, he tenido malas experiencias y es decir, por mucho presupuesto, por mucho lo que sea que me pongas por delante, aquí no entro. O sea, entonces sí he pasado por temas de eso. ¿Tú estableces de alguna manera horarios a los clientes? ¿Le haces entender, oye, a mí un domingo no me vaya a escribir que yo estoy con mi familia? O... Tengo gente que me escribe domingo, la putada es que lo leo, pero no respondo. Pasa que tengo que aprender a no leer mensajes, pero al final te metes, lo ves y ya te has fastidiado el domingo, pero bueno, le respondo el lunes a las 9 de la mañana, como para que entienda que a las 9 empieza mi jornada laboral. Sí. O sea, lo intentas domesticar, ¿no? Lo intento domesticar. Algunos cuesta más, otros cuesta menos. Y bueno, también al final depende de cada uno su filosofía. A lo mejor está en las mismas de que ellos mismos no quieren trabajar en domingo, pero están liados y te acaban escribiendo. Pero sí, creo que eso es muy importante. O sea, yo intento no enviar mensajes a deshora. Si te tengo que enviar lo que sea, pues te lo pondré por mail y ya lo leerás el lunes, porque el mail es como más atemporal, lo puedes ver mañana, pasado o el otro. Sí, no te encuentras el WhatsApp. Pero el WhatsApp es muy invasivo y a veces me planteo quién fue el que inventó WhatsApp, la verdad, porque se vivía muy bien solamente con el mail. Bueno, pues aquí vamos a dejar y acabar con Jaime, con la entrevista de Jaime. Yo creo que la verdad que se pueden sacar muchas cosas de lo que hemos hablado, tanto de su sector como de su trayectoria, se pueden sacar muchos puntos importantes o que pueden ayudar a personas que estén en un proceso similar o que quieren intentar crear también su propia productora o su propia empresa. Y yo creo que se puede sacar muchas cositas interesantes de su actitud, de cómo él un poco ha ido aprendiendo, a pesar de que todavía tiene 27 y es joven, también tiene mucha experiencia encima. Y como él dice, desde los 13 años ya estaba haciendo cosas en el audiovisual, o sea que a pesar de la corta edad tiene mucha experiencia dentro del sector, se ha enfrentado a proyectos pequeñitos, haciendo sus propios cortometrajes con amigos, a el cortometraje de El amigo de, a meterse en proyectos de publicidad y siempre ha dicho a todo que sí. Y creo que eso también forma parte un poco de su éxito, de haber aprendido de cada cosita. Y nada más, espero que os haya gustado esta entrevista, que hayáis cogido nota de todas las cositas que hemos ido hablando. Si hay alguien que quiere seguir a Jaime o pegarle un toque o lo que sea, porque trabaja, es compañero del sector y quiere echarle un ojo, yo dejaré en la descripción del podcast su página web, que es imagions.com, ¿no? Y en las redes somos siempre Imagions, todo Imagions. Y todo Imagions. Complicado de escribir, pero Ángel nos lo escribe. Yo lo dejo el link directo para que le deis y hagáis clic. Y aquí cerramos, así que bueno, espero que os haya gustado. Chao. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Escala Freelance una gran comunidad audiovisual.